Agradecer primero al Señor por su buena voluntad para con nosotros, por su amada iglesia, que la compró con su propia sangre. Amén. Por los hermanos, por cada uno de los que han colaborado, los hermanos que estuvieron en la ornamentación, la hermana Silvina, que hasta decimos Silvia, y ya me confundo, Hay muchas Silvias acá, Son poderosas las Silvias que tenés cuidado. Los regalitos que hizo los chicos muy felices, los hermanos que ganaron las golosinas, los que trabajaron en los dulces, cualquier cosa que hayan ofrendado han hecho para el Señor. Amén. Y los niños estaban gozosos, había niños grandes que comían muchos panchos. Y vino uno casi reventando la campera. Había sido que mi esposa me preparó un pancho, pero hoy supimos con el hermano quién fue. A la entrada nos dimos cuenta que no era quien se le comió el pancho. Y pasamos un momento de mucho gozo. Los niños necesitan ser escuchados. Vi a los hermanos abrazar más a los niños. A nuestros niños todavía falta. Porque uno abraza a sus nietos, a sus hijos. Pero darle una calidad de tiempo a los niños, preguntarles cómo están, ¿sí? Y alegrarse con ellos. Esa actitud no la tenemos que perder siempre. La primera siempre es la observación, que es un don que dio a toda la humanidad, pero muy pocas veces vemos claramente. Agradecido al Señor porque el grupo de la escuelita bíblica no solamente está creciendo en número, sino que está creciendo en entendimiento, en calidad. Amén. Y Dios quiera que añada muchas más personas para que puedan servir al Señor de manera saludable. Si una persona no está sana, no puede dar a los demás, porque estaremos cometiendo un error. Pero si hay cosas que en el proceso vamos sanando también, y el Señor nos pide que aún sigamos dando a pesar de, porque es Él en nosotros. Amén. Tiene que haber una fortaleza en nuestra vida, lo cantamos, el gozo del Señor. Pablo dice: todo lo puedo en Él que me fortalece, sea Cristo o el Espíritu Santo viviendo a través de nosotros. En nosotros, pero a través de la obra, no la hacemos por nuestra fuerza. Amén. Todo eso agradeciendo al Señor. Y después comentarle todo un viaje por las escuelas, con las escuelas y las distintas delegaciones de Corrientes, ¿no? Representando la escuelita de San Justo, una escuela rural que está acá nomás, de 4 o 5 kilómetros, pero parecen 10 cuando llueve mucho, Y ha sido una bendición para mí. Sí me llamó mucho la atención que hay mucho ateísmo, como no hablo del ateo de ese que está por ahí cerca de casa y dice no creo en Dios, no, ateo con su ortodoxia, con lo que creen y con su praxis, o sea que te pueden mover, hermano, si no estamos preparados. El testimonio de Jesús, pero ¿qué sabemos si Jesús existió? Pero sin embargo el 17 de agosto sabés que San Martín sí, ¿no? Y bueno, pero es más reciente. Pero hay testimonios escritos, hay personas que lo vieron a nuestro Señor Salvador. Hay personas que corroboraron, y justamente, como dije muchas veces, la roca fue movida, no a causa de que el Señor iba a salir ahora. Él ya había salido antes, fue a causa de la incredulidad. Pero a mí que hay testimonios, hay testigos oculares, la palabra misma de nuestro Señor y Dios. A mí la tumba no me va a retener. En Juan dice: el enemigo nada tiene en mí. Y vos, sin Jesucristo, no tenés salvación. Por lo tanto, mi conversación con vos termina acá. Porque si vos me quitas el único acceso y mi camino de salvación, yo no puedo seguir charlando con vos. Sí, pero todo lo que inventaron ustedes, los cristianos, el pecado, sabe todo, hermano, saben todo. Están más armados que nosotros. Así que vengo con más que una molotov, con cañones grandísimos para que podamos foguear desde los niños y todo, preparémonos para lo que se viene. Porque la ideología es fuertísima, pero el ateísmo es increíble. Que de 4 personas, 12 ateos, nunca me pasó eso. Nunca. Y yo vine con una preocupación muy seria. No hablo de los jóvenes que están todo el tiempo en internet y con el celular también. Estoy hablando de las personas que están escuchando, viendo imágenes, viendo videos, debates contra los cristianos, ateos. Danny Craig, Dawkins, Stephen Hawking, todos ateístas. Toda la filosofía pagana, escéptica de nuestro Señor y Salvador. Y nosotros acá estamos un grupo de locos, re contra locos, que fuimos cautivados por aquel. Cuando cantaba la campaña era chiquito, enamorado de él, porque solamente en Cristo, en Jesucristo de Nazaret. Yo estoy enamorado de mi Jesús. Estoy enamorado de mi esposa, obviamente, de mis hijos también, pero de mi Jesús. No hay nada, ni los ángeles, ni el porvenir,
lo que está en el cielo ni en la tierra, ni ninguna otra cosa creada que me pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. No tenemos otra autoridad más fuerte que las Escrituras. Por eso yo le puedo decir, lean las Escrituras, hermano, y eso no estaría bien. Aunque a veces lo digo en el mensaje para que se entienda. Acá estamos enseñando cómo interpretar las Escrituras. Una interpretación correcta, una aplicación incorrecta y una ubicación incorrecta va a ser de nosotros cristianos de inferior calidad. Y cuando nos presentemos delante del Señor Jesús, nos diga, ¿qué hiciste con el servicio? ¿Qué hiciste con los talentos y los dones que te di? Y bueno, me quedé en mi casa, ese domingo no quería ir. Llovía tanto, había un grupo de hermanos que clavaron sus rodillas y estaban orando por vos. Y el otro domingo, no sé, tuve que acompañar a mis nietos. Y el otro domingo, no, me fui a la feria. No la día, encima otra feria. Y el otro domingo me fui a un viaje, porque la verdad que uno dice todo, Señor, para que podamos disfrutar. Y así pasan, la gente no tiene solidez en las Escrituras, como decía Jorge. Hay que llenar nuestra mente con la palabra del Señor. ¿Amén? Amén. Bueno, así que le pude evangelizar, no se convirtió, no le tiré aceite ni nada, dijo, ya nos vamos a encontrar. Y dije, desde luego que sí, le voy a perseguir. Olvídense, no se va a escapar. Es un pez gordo, pero no por la frente. Es un pez gordo porque me dio la oportunidad de escucharme todo el tiempo. Me dijo, vos sos distinto. Y que yo quiero vivir la vida de Cristo. Pero Jesús no, y todo el tiempo se enojaba. Ay, a mí me encanta cuando la gente se enoja. Porque la palabra de Dios es como una daga, es una espada tan grande que descubre lo que está desnudo. Que un interior. Pero hay muchas personas que están detrás de estas personas que son influenciadas por estas. En los videos, en la radio y todo eso. Y eso no los conocemos. Y puede haber uno hoy entre nosotros que no cree en la existencia de Dios. Sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que le busca sepa que Él está, que Él hace. Fíjense que si hubiese dicho, en principio existió Dios. ¿No dice así? Se la había dado por aludido. En principio creó Dios. No solamente creó, sino que habló Dios. ¿Amén? Y tenemos su palabra. Bueno, vos en el Señor, tampoco es algo un velatorio. Bien, vamos a Juan, capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros. Ese va a ser el título de la prédica. Lo voy a... No me sigan a mí, hijo Chapulín, sino que sigan el hilo conductor para todos. ¿Sí? La hermana de Loti está atenta ahí. Y los que están por primera vez, bienvenidos. Y al lado de Nati también hay una joven que saludamos hoy. ¿Sí? No sé si Nati la trajo o ella te trajo a Nati, pero... Y hay otras personas también. Hernán. ¿Cómo es tu nombre? Lidia. Dios te bendiga. Yo conozco a Darío Sel. Bueno, que la palabra del Señor pueda tocar tu vida, tu corazón y transformarte. ¿Amén? Los hermanos, ¿cómo están? ¿Tan contentos, felices? ¿Sí? ¿Tan reflexivos? El tiempo que estamos viviendo, caótico, es terrible, de mucho dolor, mucha tristeza. Prendés la tele y parece manchada en sangre, por todos lados. Y vida solo está terrible también. Oramos con nuestros hermanos que tienen comercio, estuvimos orando otro día. Yo fui a ver si también ahí cerca de Gochito Gil iban a ser levantada, era uno de ellos, me escondí. Qué terrible lo que están organizando, ¿no? Los jóvenes. ¿No están preocupados los comerciantes, Carlos? Sí, él está preocupado. Son pirañas. Para comer, mira. Electrodoméstico, desodorante, cafetera. Otro le dijo un Smart TV para comer. Quédense con Jesucristo. ¿Quiere hablar del mayor socialista, el revolucionario? Jesús hacía una revolución. Jesús traía adentro división, los confrontaba, pero no de la justicia social que la gente quiere por manos propias. A él le herían, le pegaban y él no respondía con engaño. Nosotros, si nos dan una bofetada, tomamos el versículo del que te pide dale y entendemos mal y le queremos dar otra. El Señor Jesús no es así. Me preguntaron, ¿y por qué vos te pones tanto énfasis en Jesús? Si vivió hace tanto tiempo, es que yo no tengo otro modelo a seguir que no sea mi Señor.
Amén. Estamos acá porque hay alguien que nos convocó. Su Espíritu Santo mora en los que han creído. Y esto es algo maravilloso y cautivador. Jesucristo dijo sus palabras: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, no podrán extinguirla, porque más fuerte es Él. Amén. Él es el constructor, el que edifica. Y es vital para nuestra vida entender esto. Vamos a Juan, capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. ¿Está bien? Yo quiero que vayamos a los Efesios, capítulo 3. Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, Pablo prisionero, ¿sí?, en una cárcel de Roma, de primer encarcelamiento, año 64 al 67 posiblemente. Dice: por amor de vosotros los gentiles, dice Pablo. Si en verdad habéis oído de la dispensación, la administración del tiempo, de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, le fue dada a Él, no a otro apóstol, le fue dada a Él. Bien claro el versículo. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Cuando van al capítulo 1, el apóstol Pablo dice que Dios nos escogió, o Dios nos eligió, que Cristo es nuestro Redentor y que puso su sangre por nosotros, y que el Espíritu Santo nos selló. Habla de esa obra. Amén. Y que antes estábamos muertos en delitos y en pecados, y no es que estábamos enfermos más espiritualmente, estábamos separados de Dios. ¿Y qué hizo Dios por medio de Cristo? Nos trajo a Él. Amén. Nadie puede venir a mí, Jesús lo dijo en la experiencia de tiempo y espacio, si el Padre no lo trajera, no lo arrastra, porque a un muerto hay que arrastrarlo, no decirle andar para allá. No lo otro. ¿Está? Pero de los dos pueblos hizo uno solo. Entre judío y gentil hizo uno solo. Y hemos hablado varias cosas. Por ejemplo, para los que no estuvieron, no voy a escribir todo, solamente voy a explicar. ¿Está bien? Bien, reino de los cielos, iglesia. Y el reino de los cielos le dije que tiene que ver con el cumplimiento de los pactos. El reino de Dios es todo lo que existe, todo lo que Dios controla, su gobierno, sea visible o invisible. ¿Está bien? Dentro del reino de Dios está el aspecto del reino de los cielos, que era algo conocido por Israel en el Viejo Testamento. Dios lo profetizó. Y lo muestra Daniel, por ejemplo, capítulo 2, capítulo 4, en cuanto al reino de los cielos. Pero lo que es iglesia no aparece. La iglesia, tal como la asamblea, la eclesía, que se reunía para un asunto político, un asunto que resolver, cuando una persona se volvía a su casa, se terminaba la eclesía, porque era un lugar de ¿qué? Un lugar de reunión. ¿Está bien? Pero con Cristo tomó un nuevo significado. Cuando dijo edificaré mi iglesia, no hablaba de un conjunto de gente nomás, hablaba de algo espiritual, lo cual iba a hacer Él en los individuos. Pero Jesús no lo podía hacer esto, en este sentido, no porque Él no pueda, sino porque era necesario. Versículo 7 del capítulo 16. ¿Qué dice? ¿Os conviene? Los hermanos que estuvieron el miércoles pudieron ver y observar que debía ocurrir ¿qué? Su muerte o su resurrección en este caso. Su resurrección y ¿qué? Y ascensión. Ascensión. Sí, ascensión ¿por qué?
para establecerse la iglesia, hermanos. ¿Sí? Lo que dice nuestra hermana Betty es verdad. La iglesia. O sea, y si ustedes miran, de forma lógica y cronológica, podríamos decir, si el aspecto del reino de los cielos fue dado hacia Israel, cumpliendo los pactos abrámico, davídico, nuevo pacto, ¿sí? Y el pacto palestino de la tierra, no tiene nada que ver con lo que es la iglesia. Nosotros no tenemos nada que ver con Israel, no somos judíos espirituales, no. El judío espiritual es aquel judío que ha creído en Cristo y ha sido circuncidado en su corazón. Y ese Mesías que había rechazado, Pablo dice que ahora ha creído en Cristo. Nosotros fuimos circuncidados por el Espíritu, pero no bajo ninguna ley, porque no teníamos ninguna ley. Entonces, compartimos ciertas cosas que ahora no me voy a detener. Cuando nosotros hablamos reino de Dios y reino de los cielos, son intercambiables, como yo les dije, en Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan toma otro aspecto importante, empieza a hablar de otra manera. ¿Estamos bien o no? Sí. Mateo, Marcos y Lucas, sobre todo Mateo, puede ser intercambiable el reino de Dios y el reino de los cielos. Pero después el aspecto no podemos tomar siempre que el reino de los cielos, reino de Dios es el reino de los cielos, porque el reino de Dios es todo. El reino de los cielos está dentro del reino de Dios. Y la iglesia, cuando habla Pablo ya y los apóstoles más adelante van a hablar del reino de Dios, ya los apóstoles no hablan del reino de los cielos. Ustedes dicen, pero David, acá hay salvación. Fíjate vos, Lucas 19:10. Él vino a salvar lo que se había perdido. Sí, pero es distinto a la dracma. No tiene nada que ver. Porque él vino a rescatar Marcos 10:45. Él no vino a ser servido, sino a servir a su vida por rescate por mucho. Está hablando de una vida que está arruinada. Es otra cosa. Habla de salvación, David. Sí, habla de salvación. Pero no por gracia para la iglesia. Habla de salvación para Israel. Eso noten porque es un aspecto que no di la otra vez. Pero Juan habla ya desde la eternidad. En principio era Logos. Ya habla de que él existía. Cuando Juan el Bautizador está frente a Jesús, Jesús dice, no, vos tenés que hacer esto para que se cumpla toda justicia. Y él dijo, no, yo no quiero hacer esto, por decirlo de esta manera. No puedo hacer esto. Porque él sabía que el que venía atrás que era mayor y antes que él. Explíquenme ustedes cómo Juan puede decir eso siendo 6 meses mayor que Jesús. Entonces Jesús está diciendo, Juan está diciendo, este es Dios. Porque este era antes que yo. Cuando ve esto, que fue revelado obviamente por Dios, en otro evangelio, si ustedes hacen armonía, no es que a Juan se le ocurrió, no, porque yo no jugaba en el Capichua cuando era chiquito. Ni se habían visto. Porque cuando María viene y Elizabeth se encuentra, y adentro está Juan, el Bautista dice, ese es. El bebé saltaba porque el que vino acá es la madre de mi Señor. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Y qué vas a hacer con Cristo? A los hombres se le pregunta en Juan, se le pregunta a Mateo sobre todo, en Mateo 16, versículo 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué le dicen? El profeta, Elías, Jeremías. A Juan el Bautista, en capítulo 1, se le dice, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el Cristo? No soy. No negó, confesó. ¿Por qué? Si Juan era profeta, hermano. ¿Quién era el padre de Juan? Zacarías. ¿Y Zacarías qué era? Era un sacerdote. ¿Y qué hacía Juan en el desierto de Judea comiendo langosta y miel? Dios lo había llamado y cambió el oficio desde adentro. Este me servirá a mí. Es muy importante. Juan hace la voluntad de Dios. Y lo llama con un bautismo interesante, un bautismo en las aguas, pero con fe y arrepentimiento y fe en todo caso. Los fariseos, para ser bautizados, tenían que arrepentirse públicamente, cosa que no iban a hacer. Juan no viene a ser prosélito. Juan dice que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el hacha está puesta a la raíz del árbol. Está hablando de Israel. No habla individualmente, sino justamente a estos que eran los líderes religiosos, eran los que podrían todo el cajón de la manzana. Y si estos no querían entrar, ¿qué iban a hacer con los otros? Lo iban a obstaculizar, porque ni ustedes quieren entrar y no dejan a otros.
Jesús dijo muchas cosas, el que no está conmigo no está juntando, sino que desparrama. Todo eso tiene que ver con alusión a Israel. El 75-80% de la escritura va dirigido hacia Israel. Por eso, capítulo 9 de Romanos habla de la elección de Israel en el pasado. Capítulo 10 de Romanos habla del endurecimiento parcial, porque Dios no endureció a todo Israel, pero hay individuos de los judíos que están siendo salvos hoy, que es parte de la iglesia. Y Pablo dice, Señor, tengo mi corazón y mi deseo que sean salvos, pero veo que están rechazando, tranquilo. Y acá entran los gentiles, entra un Rodrigo, una Virginia, un Damián, un David, un Fernando, Toti, vos también, si crees en Cristo. Y dice, nosotros no teníamos ley. ¿Y cómo los que tenían la ley no alcanzaron la justicia? Y los que no iban detrás de la ley alcanzaron la justicia por la fe. Esto es lo más grande que he aprendido en toda mi vida en cuanto a la palabra. Los que no íbamos detrás de esa justicia, lo alcanzamos por gracia y por misericordia. Y los que iban detrás de la justicia, pero por la ley, lo hacían como por obras. Por eso, viendo, no veían, sintiendo, ya no sentían, porque su orientación estaba desviada. Muy poco esperaban al Mesías. Cuando el Señor Jesús vino, había un Simeón, una Ana profetisa y 2 o 3 nomás que esperaban al Mesías. ¿Quién eres tú? ¿Quién te mandó a bautizar? Jesús lo defiende Mateo. ¿Qué salieron ustedes a ver? Muchachos, a ver, una caña que está cascada. ¿Ustedes conocen la caña cascada o no? ¿Sí? Nosotros decimos ya que tiene abejorro. ¿Conocen el abejorro? Pues son unos huecos la caña. ¿Qué salieron a ver una caña como que la pueden romper así nomás? Yo les digo que no hubo hombre nacido de mujer mayor que Juan. Porque miren, Juan no bebe ni come cuando publican pegar y lo juzgan. Yo como y bebo, igual me juzgan. ¿A quién salieron a ver ustedes? No hubo mayor profeta que Juan en este sentido. ¿Por qué, hermano? Porque anunció al Señor, al Rey. Porque bautizó al Rey. Y porque esa anticipación del bautismo estaba mostrando la obra que iba a llevar suficiente en la cruz del Calvario. Qué maravilloso fue el servicio y el llamado de Juan el Bautista. Amén. Pero todo eso sigue estando en el Viejo Testamento. Arrepentidos y fe. En el Nuevo Testamento ya no está mal arrepentimiento y fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no por ciertos pecados que vos tenés. Es por un pecado que Él convence. Y eso quiero explicar hoy también. Aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Quién lo dijo? ¿No lo dijo Jesús? Bien. ¿Cuándo lo empezó a decir? Cuando quedaron los 11. Porque en el versículo 30 y 31 le dice, hazlo pronto, y Judas se fue entre medio de ellos después del lavamiento de los pies. ¿Está bien o no? Vamos a hacer algo así simple para que se entienda otra cosa importante. Si yo tengo lo que es la ley, ¿está bien? Yo tengo lo que es la cruz y tengo lo que es la iglesia. Después obviamente la iglesia va a ser ¿qué? Arrebatada. Después el Señor Jesús vendrá y este es el periodo de que la tribulación. Lo que entendemos de dispensaciones, y acá viene el milenio. Bien, la iglesia, tiempo de gracia. Y ya expliqué, pero Jesús le habló de salvación, ¿sí? Pero ni los apóstoles, ni Jesús, ni Juan, el bautizador, habló de salvación para la iglesia. No. Pero Jesús los comisionó a los apóstoles, mandó 70, mandó 2 en 2. ¿Se acuerdan cuando hicieron milagros? Pero no era la comisión que dio al final de su resurrección. ¿Cómo termina cada evangelio? A ver, ¿quién me puede decir rápido? Vamos a hacerlo acá. ¿Cómo termina cada evangelio? Los evangelios. A ver, revisen ustedes la Biblia conmigo. A ver, vamos a estudiar juntos. ¿Cómo termina cada evangelio? A ver si todos terminan igual. El de Mateo, ¿cómo termina? Con la gran comisión. Ahí la ayudé. El de Marcos, ¿cómo termina? Los hermanos que puedan ahí decir fuerte. Salieron la ascensión. Marcos, la ascensión. Excelente. ¿Cómo termina Lucas? La ascensión. La ascensión, sí. ¿Cómo termina Juan? Juan no termina con la ascensión. Juan termina con el tema del Pentecostés, de que esperen en Pentecostés. Que no se vayan, que esperen que sean investidos por el Espíritu Santo. ¿Está bien o no? Dijimos que en el Viejo Testamento el Espíritu Santo obraba sobre las personas, los capacitaba para una función y los dejaba.
y que el Espíritu Santo nunca bautizó a ningún individuo, ni a Abraham ni a nadie en el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque así como era necesario que haya iglesia, a través después de la resurrección y ascensión, también el Espíritu Santo iba a traer ¿qué? Lo que se llama bautismo. Iba a bautizar personas para incorporarla a lo que llamó que es el cuerpo espiritual, la iglesia invisible de Dios, desde Hechos 2, ¿hasta dónde? Hasta cuando Él nos venga a buscar. ¿Amén? Esta iglesia no es la iglesia invisible, esta es una iglesia visible, local, que manifiesta un poquito de esa gran iglesia que es única de nuestro Señor Jesús. ¿Amén? Amén. Salvados por gracia, aquellos que creen en Cristo Jesús son salvos por gracia. No hay otra condición. Aquel que cree se salva, aquel que no cree se pierde. No hay otra condición. El único requisito para salvación es creer. No es creer más esto, creer más ir a las reuniones, creer. No, todo eso tiene que ir con un llamado a la vida, a la conducta cristiana, a la práctica. Bien, les pregunto, ¿dónde escribieron los apóstoles? Que este es el gran conflicto aún de los hermanos. Porque todos he escuchado pastores que dicen, pero mirá, Juan, o sea, habla distinto, dice Mateo, Marco, Lucas, podemos usar. El gran problema es que nosotros podemos usar la palabra en forma simbólica o alegorizarla o espiritualizarla en ese sentido y aplicar cosas que no son para nosotros. Tomar cosas del Viejo Testamento y meterlas acá. Y voy a explicar un versículo interesante. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso parece que se corre igual que lo que Jesús le dice, amar los unos a los otros. Y parecía que es lo mismo. No es lo mismo. Porque los aspectos que Jesús da bajo el nuevo mandamiento no están en el Viejo Testamento y nunca se los dio a Israel. Eso es muy importante que entendamos. Nosotros tenemos que apoyar siempre nuestras vidas en lo que Jesús dijo en Juan, si quieren así, del 13 que estamos leyendo, pero sobre todo del 14 al 16. Yo siempre digo que hasta el 17, porque ahí pide por los elegidos también y ora por los suyos. ¿Amén? Ahí son las palabras de Jesús. Judas ya no estaba, o sea que trabajó sobre los 11. Tengo muchas cosas que deciros. ¿A quién? A los 11. Cuando Judas le dice, ¿por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo? No es Judas Iscariote, es Judas el que escribe. ¿Está bien? Es muy importante eso. Bien, si yo les digo, ¿dónde estuvo Juan? ¿Dónde estuvo Mateo y los que escribieron? Porque los otros son ayudantes apostólicos, por ejemplo Lucas. Ellos estuvieron acá, ¿no? Antes de la cruz, ¿no? Bien, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿dónde escribieron ellos? Escribieron acá, de acá, del 60 en adelante, hasta el 90. ¿Está bien? Un poco más, después de Cristo. Ese es el gran problema de la percepción que nosotros tenemos. No nos damos cuenta que ellos escribieron acá. Ya estaba escribiéndose Romanos, Gálatas y demás. Entonces, ¿a quién le escribieron ellos? Y dice, bueno, Mateo le escribió ¿a quién? A los judíos. Marcos a los gentiles romanos. Lucas a los gentiles griegos. Y Juan a la iglesia en forma universal. Pero no se dan cuenta que Mateo, Marcos y Lucas le escribe a judíos y a griegos, romanos y griegos, pero cristianos. Ya habían creído. La Biblia no es para el incrédulo. Porque la Biblia necesita del plan de salvación que vos prediques para que la persona llegue a salvación. Por eso Mateo, Marcos y Lucas no hay plan de salvación. Hay salvación para los de Israel, para lo que es la vida eterna en cuanto milenio. No tiene nada que ver con lo que es la iglesia. Nosotros es otra cosa. Es un misterio, dijo Pablo, que a mí me fue dado. Cuando el Espíritu venga, os hará saber aún lo que falta, añadirá más verdad, guiará, enseñará, porque ahora a los apóstoles le dice, no lo pueden soportar. ¿Cuándo iban a entender las palabras de Jesús? Cuando venga el Espíritu Santo. Vos y yo no podemos entender las Escrituras si no ilumina el Espíritu Santo. Es de vital importancia. Mateo me presenta a Jesús como ¿quién? Como el rey de los judíos. Marcos como ¿quién? Como el siervo sufriente. Lucas como ¿quién? Como el humano perfecto. Pero Juan, ¿cómo me lo presenta? Hay una distinción muy interesante. Como el Hijo de Dios. ¿Amén? Por mucho tiempo les compartí a los hermanos que yo pensé que el nombre que se había dado a Jesús era el Kyrios, era el Señor. No, es el Hijo. Lucas 9:35 dice, a él oíd. Cuando se abre una voz, o sea, la voz del cielo y los cielos abiertos y la voz del cielo, que en el bautismo, este es mi Hijo. En la transfiguración de Mateo 17, a él oíd. Y estaban los más grandes.
¿Quién como Moisés y quién como Elías? Anda un judío y decirle algo en contra de Moisés. Posiblemente el muro de lamento te lo ponga en tu casa. Moisés es lo más grande para ellos. Abraham también, obvio. De ahí sale la nación. La iglesia es otra cosa, hermano. La iglesia es otra cosa. Pedro empieza a predicar. Y cuando Pedro empieza a predicar, lo lleva con un pasaje de Joel. Y esto es lo dicho por Joel. No dijo el cumplimiento. Agarra el pasaje de Joel de que ahí va a venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo aplica esa palabra para llevarlos a la conversión. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Y cuántos se entregaron ese día al Señor? ¿Cuántos entraron? ¿No fueron 3.000 personas? ¿Le preguntan, ¿la metieron en una iglesia? Si la sinagoga era el lugar y el templo donde ellos se reunían. ¿Qué hicieron con ellos? Porque miren, Jorge leyó el pasaje, Hechos 2:42. Se reunían día a día hasta el 47. ¿Qué hacían? Tomaban tereré y jugaban al ajedrez. Una reunión tras otra. Oraban públicamente, adoraban, partimiento del pan, enseñanza, oraciones públicas. ¿Qué les parece? Tenían una comunión, compartía y había comunión. Lo que nosotros queremos lograr, no de verte todos los días, ni vos a mí verme todos los días. Pero ellos tenían esa comunión, esa convivencia, donde cada uno decía ser suyo nada. Porque cuando van al templo, hermanos, se encuentran con un paralítico, ¿se acuerdan? ¿Y qué le pedía el paralítico? Dame dólares irreales, el blue. ¿Qué le pide? ¿Sanación? Le pide plata, Fer. Le pide plata. Y Pedro dice lo que Pedro es el que le da. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro? La gracia del Señor. Tenía el poder del Espíritu Santo para hacer las señales. Porque la sombra de Pedro pasaba y sanan los enfermos. Vos podés pasar y hacer toda la sombra que vos quieras. Y no se va a sanar nadie. Hay algunos que hacemos más sombra, otros menos. Pero no sana nuestra sombra. La de Pedro sanaba a los enfermos. Algo impresionante. Que no ocurrió más. Si hay algún pastor, algún profeta que está escuchando que la sombra de él sana, posiblemente porque le está corriendo su mujer. Pero no está sanando a nadie. Es una mentira. Hay algunos que dicen que su sombra sana. Ay, es como el hombre este sin lengua que habla. Bueno, eso es una cuestión fisiológica que se puede comprobar que puede hacerlo. Hermanos, Cristo Jesús nos dio detalle en las Escrituras. Vamos a seguir las Escrituras. Vamos a utilizar las cartas de Pablo, también de Pedro, obviamente, porque ya hablan de iglesia. En algún momento una hermana me dijo, pero Pedro predicó también a los judíos. Claro, pero todavía ellos no entendían todas las cosas. ¿A poco fue un proceso? A Pablo fue el que le dio todas las revelaciones de lo que es la eclesiología. Miren esto. Interesante. ¿Hay algo en el Antiguo Testamento que sepan sobre cristología, sobre la persona y la obra de Cristo? Pregunto. No, imposible, porque no había. Para ver cristología, persona y obra de Cristo, ¿qué tenía que haber? Que Jesús resucitar y ascender. Así de simple, hermanos. ¿Había iglesia? No, ya dijimos que no. ¿Había bautismo del Espíritu Santo? Tampoco no. Pero algo que va a ser ahora, que es algo maravilloso, es la morada del Espíritu Santo. ¿Qué es la morada? Es que la Trinidad viene a ser morada en los individuos que han creído en Cristo. Yo estoy en ellos, así como tú en mí. Era necesario que Jesús se vaya, hermano, en este sentido conviene, dice, pero es necesario para que venga otro consolador, no algo de menor o inferior, sino alguien igual a mí, como Dios. Pero Él no va a estar con ustedes, con los 11. Él va a morar permanentemente y para siempre en cada uno de los que creen en mi obra. ¿Cuánto han creído en Cristo Jesús? Y hay algunos que pueden estar a punto de creer. Bien, vamos ahora a unos aspectos importantes. No pasa nada, hermano. Dijimos que la iglesia tiene 3 propósitos. ¿Cuáles son? Evangelizar a los perdidos, que lo estamos haciendo. Edificar a los santos, que también lo estamos haciendo. Y el otro punto que nos toca la semana que viene es adorar a Dios. Y empezamos por evangelizar a los perdidos, en vez del primero, que es más importante, lo dejo para el final. En el aposento alto vimos puntos muy importantes, Juan del 13 al 16, es lo que tenemos que seguir. ¿Por qué no Mateo 5? Bueno, vamos a Mateo 5.
Mateo 5 al 7. En todo lo que es la ley de Moisés, en la ley de Moisés solamente se condenaban 2 pecados importantes. Cuando había adulterio o por el tema de celo alguien quedaba embarazada, hablando de quedar embarazada y los celos. Eso era condenable en el Viejo Testamento. No hay nada más. Y Jesús dice, miren, si vuestra justicia no fuera mayor a lo de los fariseos, no entraréis al reino de ¿qué? Tiene que ver con el reino de los cielos, tiene que ver con el milenio, no tiene que ver con la iglesia. No tiene que ver. El aspecto de Mateo 5 al 7, hermanos, si no, cuando nosotros pecamos, entraríamos todos sin manos, sin ojos, de tantas veces que hemos pecado. Algunos hermanos así, sin cabeza. Porque todos nuestros sentidos fueron afectados por el pecado, evidentemente, y el único que nos ayuda, no es por nuestra fuerza, es por el hombre nuevo a poder pensar, amar a Dios y hacer su voluntad. ¿Amén? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es más fuerte, la ley de Moisés o la ley regia de Jesús del Sermón del Monte? Miren, aquel hombre que mira a una mujer para codiciarla se adulteró en su corazón. ¿Cuál es más fuerte? La de Jesús. La del Sermón del Monte. Es una ley que no puede cumplir nadie. ¿Por qué la puso el Señor? Para mostrar la necesidad, la poca necesidad que ellos tenían de salvación. Algunos dicen, pero ellos no podían creer en Jesús, como lo hablamos otro día, si Dios no les revelaba. No, hermanos. Ellos no querían creer en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, las señales veis, los milagros veis. Si no me creéis a mí, creed las obras de mi Padre que hablan acerca de mí. Ellos tenían que decir, estas son señales del Mesías, y punto. No podían, ellos tenían que disociar más o menos. Che, no podemos, vengan, no podemos negar, porque nosotros vimos que este era ciego y ahora ve. Che, este que era paralítico y mira cómo saltó. El problema fue quien terminó de arreglar el hueco, dijo Rodrigo una vez, el del techo, que entraron los amigos, dijo, al ver la fe de ellos, al ver la fe de quién, Dios puede ver la fe tuya y mía, no va a sanar a nadie, a los otros. Ahí sí vio la fe de ellos, porque ellos tenían el objeto de la fe. ¿Quién era el que sanaba? ¿A dónde lo llevaron? A los pies de Jesús. A los pies de Cristo. ¿Quién podía sanar? Nosotros podemos tener mucha fe por muchos hermanos, sin embargo no sucede de esa manera como si sucedió ahí. Fíjense, miremos un poco. Hay hermanas que están luchando con salud, ¿o no? Y Dios, en su voluntad, a veces sana, a veces no sana. Y es así. Y lo tenemos que tomar de esa manera, porque si no estaríamos ponderando el hecho de que, no digo que Dios dejó de sanar, pero es conforme a su voluntad. No hay ningún hermano que tenga don de sanidad. Esto hace poco lo hablé con mi papá. Y le dije, papá, acompáñame ahí al hospital de oncología. Y saname a todos los chicos que están por morir. Tengo una amiga que trabaja en el Garrahan. Y mi papá me decía, pero eso es difícil. Pero vos no tenés don de sanidad. Lo que pasa es que vio la mano de Dios en varias sanidades. Entonces piensa que tiene un don de sanidad. No, Dios en su voluntad permitió que vos orases por una persona. Hubo una vez una confesión de un ciego que él necesitaba las manos para trabajar y yo lo vi. Estaba leprosa, casi sus manos y Dios lo sanó. ¿Y saben que él no pidió la vista? Él pidió ser sano en sus manos porque él trabajaba con los deportistas. Simón se llamaba y él lo visitó. Y mi viejo, bueno, muy característico, el Señor me envía, dice, ¿y qué quieres que te haga? Usa todos los versículos textuales. Y digo, yo necesito mis manos para llorar por vos. ¿Vos creés que Dios puede hacer algo? Pero después a mi papá lo tildaban casi como de curandero. Hubo varias sanaciones, hubo personas también de cáncer que se sanaron. Imagínense que yo diga, hermanos, ¿quién tiene acá? Larguen su ecografía, su tomografía si tiene ahí en el cerebro. Descansemos en el Señor que Dios es soberano. Dios es sanador. Eso lo hicieron. Y la gente empezaba a morir. No, mientras Dios quiere sanarte, te puede sanar. Vos seguís yendo al médico. Porque lo que no está a tu alcance, la del médico, el médico ateo dice al final, ay, yo por la ciencia, pero bueno, solamente un milagro de Dios puede hacer eso. Ay, Señor, qué tremendo. La vida cristiana es otra cosa. Aprendimos a andar en valles, ¿no? Aprendimos a andar por allá arriba. Hay momentos muy bajos, áridos. Hay momentos de desierto donde no hay nadie, ningún hermano, ningún familiar. Es vos con el Señor. Capítulo 13 de Juan, versículo 34-35 dice, primera característica de lo que va a hacer esto nuevo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis, seguro unos a otros,
Como yo le amo. Pero está bien las dos cosas, ¿no? ¿Cuál va a ser la insignia del cristiano? El amor unos a otros como yo los he amado. Dígame, hermano, si esto tiene que ver con algo del amor al prójimo hacia Israel. No tiene nada que ver, porque el aspecto del amor está, pero Israel no podía vivir jamás bajo una ley que decía lo que tenía que hacer, pero no daba el poder para hacerlo. Porque el judío todo el tiempo se miraba el ombligo. Esa primera característica del amor iba a ser un requisito diferente en la gracia de la iglesia. Los niños ayer, ¿cuál era el lema, Virginia, que pusieron aparte de Juan 1:12? ¿No es el de nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero? ¿No es el de Juan? Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Cuando paso por la puerta de la salvación, veo en el letrero, Juan, fui amado por Él. Ah, no, yo no lo amé a Él, Él me amó primero a mí. Pablo dijo, mejor Él nos eligió a nosotros. Amén. Segunda cosa importante bajo la gracia. Jesús dijo en Juan 14, del 15 al 31. Y en Juan 14, del 1 al 4. Está el arrebatamiento. Voy a preparar moradas para ustedes. Y vendré. Eso es el arrebatamiento, hermanos. Jarpazo. Tomar algo no con violencia, sino algo que le pertenece a Él. Amén. Sonar paso algo con violencia. El enemigo arrebata con violencia algo que no le pertenece. Jarpazo es algo que le pertenece. Son míos. Yo los sellé. Los compré con mi propia sangre. Y nada ni nadie los arrebatará de mi mano. Estamos seguros en su mano, gloria a Dios. Si fuera por nuestro esfuerzo, cada día nos caemos, estaríamos perdidos. Pero la gracia del Señor, que nos mantiene en pie, yo le agradezco al Señor. Amén. Primera insignia de amor. Segundo, dentro de estas características del Espíritu Santo, que dijo que es necesario que Él se vaya. Iba a dejar a alguien temporalmente para estar entre ellos y morando en ellos, que iba a ser el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cómo era el matrimonio? Salvo a excepción de Jacob, que tuvo que trabajar, cuando el tema de la edad era muy importante para el hebreo, porque el concepto no es griego, es judío. Tenía que ir el hombre, iba con un par de hombres, varios, a la casa de la novia, ¿sí? Que ya era desposada, era un compromiso, no es como ahora se comprometen, ya se casan, pero el compromiso del desposorio hasta que llegase la consumación ya era algo serio. Iban a la casa de la novia y la novia era traída a la casa de los padres de ¿quién? Del varón, con un cortejo de mujeres. Eso era, esta figura que se toma, vendré y os tomaré a mí mismo. No lo de Jacob no encaja ahí porque Jacob vino y se quedó con Labán su suegro un tiempo. Y cuando él trabajó por ¿cuál era la que quería Jacob? Raquel, pero después de noche se enteró que era otra. ¿Sí? Es así, la Biblia lo dice así claro. ¿Y qué le hizo? ¿Cuántos años le hizo trabajar? ¿Sacaron ustedes la cuenta? 7 más 7. Como más de 21 años. La Habana era terrible. ¿Y él cuál quería? ¿La mayor o la menor? Entonces por la mayor tenía que pagar un dote, por eso él tiene que trabajar. ¿Está bien? Esa era la forma. Pero Jesús lo dio todo por su iglesia. ¿Entiende la relación? Amén. Requisito del amor. Segundo, una costumbre judía. Tercero, yo rogaré para que esté siempre en vosotros. ¿Rogaré a quién? Al Padre. Esto está en el sermón del aposento alto. Entonces, nosotros no ubiquemos nuestra vida como iglesia, sabiendo que era un misterio, en Mateo 5 al 7. No. Mateo 5 al 7, el sermón del monte no. Mateo 24 y 25. El monte de los olivos tampoco. Porque todas estas cosas sucederán cuando el Señor Jesús venga. A nosotros nos dio su Espíritu Santo que nos enseña y nos guía. ¿Amén? Sí. Solamente a la primera generación, antes de entrar al milenio, Dios pondrá su Espíritu en ellos para que comprendan todas las leyes. Pero la segunda los gobernará con vara de hierro. Ahí está hablando de las naciones, los gentiles, los corderos y los cabritos que los aparta, y las parábolas de las vírgenes, que habla de Israel. No tiene que ver con la iglesia. Usted tiene que enfocarse en la doctrina apostólica, de todos los apóstoles. Judas dice contender ardientemente con la fe. No se contradice con Pedro, porque Pedro dice presentar defensa hasta que demande razón de tu esperanza. A Lutero le quisieron imponer, y Lutero dijo, no muchacho,
esto va en contra de mi conciencia y en cuanto a la fe. Y él se mantuvo hasta el final. Tuvo detalles, errores, como todos tenemos, pero él defendió la justificación por la fe, que es un ancla firme para nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasó después? El protestantismo, no digo Lutero, por malas enseñanzas, piensa que una persona puede tener la fe hoy en Cristo y el otro día perderla. Miren esto. ¿De qué convence el Espíritu Santo, hermanos? De pecado, justicia y de juicio. No hay peor plan de salvación que decirle, arrepentirte porque vos sos un mentiroso, porque vos sos esto o aquello. No habla de eso, no nos encarguemos de eso. El plan de salvación consiste en que el Espíritu Santo convence de un pecado, de que no creías en Jesús para salvación. Y vos tenés que hablar de la muerte, sepultura y resurrección. Y aunque parece corto, hay que explicarle. El hombre estaba separado de Dios. El puente que hacen los chicos, ¿no? El hombre, de este lado ponen la cruz en medio que hace el puente. Es importante saber el plan de salvación. Y les he dicho, hermano, pongan énfasis cuando evangelizamos a todos. Rubén está yendo a la cárcel. Oren por él. Ahí están algunos que son no mejores a nuestra vista que nosotros, pero el Señor los puede sacar a ellos también. Pero hay que discipularlo, porque no hay que romper eso. Miren, ni de hacer discípulos, bautizándolo y hay que guardar todas las cosas. Tenemos que mantener el orden. Yo no puedo traer una persona de una a la congregación cuando está afectada y manifiesta un montón de pecados porque no sabemos quién metemos acá adentro. Meter un cazador en un zoológico. Hay que discipularlo, disipulen las personas. Vean qué intenciones tienen en acerca del Señor Jesús. Porque aparte van a su casa a tomar mate y a comer torta frita. Ha pasado. O qué lindo estar juntos. Y si no, le estás predicando el Evangelio de la salvación, entonces estás perdiendo el tiempo, estás haciendo nomás sociales. Nosotros estamos para otra cosa. Miren, yo lo daré para que esté para siempre. Esto no lo tenía Israel. No está en el Sermón del Monte. No está en el Sermón del Monte de los Olivos. Solamente está en el aposento alto. Juan 14 al 16. Estas son las palabras. Miren, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie viene. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separado de mí, nada podéis hacer. Capítulo 16. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El diablo no tiene nada en mí y yo me voy. Nada tiene en mí. Y necesito irme. Es necesario. Os conviene que me vaya. Capítulo 16. Porque mandaré a otro que estará con ustedes para siempre. ¿Cuál fue el problema de En? En estará con vosotros y En. Anoten esto, hermanos. El En trajo un gran problema a los protestantes pensando que está hablando del nuevo pacto. No, hermanos. El En, al estar en, piensan que es el nuevo pacto. Nosotros estamos bajo la sangre del pacto eterno de Hebreos 13, 20 y 21. Que obviamente Jesús es el nuevo pacto por medio de su sangre. Amén. Pero el aspecto distintivo para nosotros no tiene que ver con lo que Jesús dijo. Esto tomen y hagan memoria de mí hasta que yo venga. ¿Hasta que yo venga a dónde? Acá, hermanos. El Señor vendrá ahí y hará un nuevo pacto con Israel. Esa sangre derramada es para ayudar o para restaurar a Israel en su relación con el Señor. Nosotros tenemos otra cosa. Nos fue dado el nuevo nacimiento y el perdón de los pecados solamente por gracia. Y esto es doctrina. Grupos caseros, escuchen, háganme caso. Escuchen la palabra del Señor. Dice, estará en vosotros. Cuando Pedro se asombra y dice, a ellos les fue dado el don de arrepentimiento, es igual ahí a fe. Ya habían creído, les fue dado igual. Cuando Pedro quiere imponer las manos sobre Cornelio, que ellos podían transferir el Espíritu Santo, no llegó a poner la mano, que ya Cornelio había creído. Y ya del capítulo 10 en adelante, no hay nadie que imponga la mano para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué se hizo con eso? Que las personas de los círculos evangélicos, sobre todo pentecostales, la manifestación de la lengua era una evidencia de alguien salvo. O sea que todo lo que no hace en lengua, bautistas, congregacionalistas, no son salvos. ¡Qué locura! Trasladaron un don para ellos visible para hacerse benefactor de la vida eterna. Y encima esa glosolalia no es el Espíritu Santo, porque eran idiomáticas las lenguas. Entonces la iglesia es otra cosa.
lo han confundido con el nuevo pacto, y aunque la sangre fue derramada, debemos recordar que son las bases para el nuevo pacto, por las cuales Israel será restaurado. La sangre del pacto eterno, que es la misma sangre, pero tiene un aspecto distintivo y diferente según Hebreos 13, 20 y 21 para la iglesia. La misma obra de Cristo, amén, pero el aspecto distintivo para la iglesia. No tiene que ver con restaurar un nuevo pacto. ¿Me entienden? Nosotros ya estamos dentro de su obra. Estamos escondidos en Cristo, en Dios. Capítulo 14, versículo 26. Sumamente importante. El Espíritu Santo habría hacer algo que en ellos, en ese momento, no podían sobrellevar. ¿Está bien? El 14:23 dice, vendremos y haremos morada. Una nueva relación empieza, hermanos, en los que creían. Juan 15, 26, 27 y Juan 16, 12, 15 entra una nueva capacitación para los apóstoles, porque el Espíritu Santo les guiaría a predicar un nuevo mensaje. Escuchen bien. Primero, el amor como insignia. Segundo, habla del arrebatamiento. Tercero, que enviará al Paracleto. Cuarto punto, que es importantísimo, habría hacer algo que en ellos no había ocurrido. No lo podían sobrellevar. Quinto punto, una nueva relación, porque la morada que al creer ellos en Cristo, la Trinidad iba a morar en el individuo. Esto nunca pasó en el Viejo Testamento. Sexto punto, una nueva capacitación para los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles, ¿qué hacían? Dicen, vayan en dos o los envía, no paséis por lugar de quién, de los gentiles. Y ahora la predicación era a todas las personas, era un nuevo mensaje. Ahora no predicaban solamente en el nombre de Jesús, ahora predicaban acerca de lo que hizo, su muerte, sepultura y resurrección. Es un nuevo mensaje, hermanos, hay una capacitación divina. ¿Para qué? Para escribir doctrina y las pautas de la vida cristiana. Estas son las cartas, hermanos. Ya Jesús identificó a su sucesor. ¿Quién es el sucesor? El Espíritu Santo. Capítulo 16, 14. Él me glorificará, porque tomará lo mío y lo hará saber. ¿Y qué es la tarea que hace el Espíritu Santo hoy? Que explicaría y revelaría e interpretaría la naturaleza y voluntad de Jesús a nosotros los hombres. Y el último punto. El Espíritu Santo va a convencer. Y hay un aspecto que me había faltado. Sí, en cuanto al mundo, pero nosotros tenemos un aspecto importante. Al creyente individual ahora y a la iglesia, como iglesia. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, hermanos? ¿Al incrédulo? ¿Qué pasa? ¿Qué hace con el incrédulo? Lo convence de pecado. ¿Por qué lo convence de pecado? Porque no creían en Jesús para salvación. Pero dice que también de justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia perfecta es Cristo. Y tuvo que ir ¿a dónde? Al cielo, y presentarse delante de Dios. ¿Para qué? Para imputar su justicia a nosotros. Y de juicio, porque el maligno, el diablo, ya fue juzgado. Nada tiene en nosotros, porque somos de él. Hay una nueva relación porque hay una morada. Escuchen más. Esto es distintivo. Nunca se le promete a Israel. Nunca se le dice a Moisés que la Trinidad va a morar en ellos, por ejemplo. O a poner morada en un creyente en el Viejo Testamento. Solo se le promete que Dios va a poner el Espíritu para que puedan conocer todas las leyes y normas que Dios va a tener en el milenio, no antes. Y solamente a la primera generación se le promete, porque después gobernará con vara de hierro nuestro Señor. La nueva capacitación por el Espíritu, hermanos. Si ustedes observan las Escrituras, van a notar que ahora Israel no tiene a alguien, no tiene a algún apóstol que hable del reino de los cielos. No hay ningún apóstol que hable ahora del reino de los cielos. Esto es importante. Todos los apóstoles hablan de la iglesia o reino de Dios, donde del reino de Dios está contenida la iglesia. ¿Amén? Esto es importantísimo. Y como para cerrar, la triple tarea del Espíritu Santo, convencer del pecado por cuanto no creen en mí. No son sus pecados personales. Cuando predicamos el plan de salvación, no hagamos hincapié en que vos pecaste, vos mentís, vos fumás, vos tomás. Hablen de la persona y la obra de Cristo. Yo he escuchado a muchos hermanos contar sus testimonios, pero a veces se les pide su testimonio de lo que Cristo hizo en ellos. Y cuenta su testimonio y su experiencia, sin contar lo que Cristo hizo en ellos. Es lo que Cristo hizo en nosotros. Que Él sea glorificado en su iglesia. Debemos evangelizar bien el Espíritu Santo en relación con los creyentes por medio de Él. Miren, nacemos de nuevo, recibimos poder para testificar. El Espíritu Santo nos enseña, recibimos su ayuda porque Él intercede por nosotros, nos guía hacia una vida victoriosa
y el Espíritu Santo produce el fruto de la vida cristiana. Dios Padre, te alabamos porque tú eres bueno y eres fiel.